Y entonces aquella casa, que había servido para unir a Swann y a Odette, se convirtió en un obstáculo a sus citas. Ya no le decía a Odette, como en los primeros tiempos de sus amores: de todos modos, nos veremos mañana por la noche, porque hay comida en casa de los Verduga. Sino: mañana no podremos vernos porque hay comida en casa de los Verduga. Otra vez era que los Verduga convidaban a Odette a la ópera cómica a ver Una noche de Cleopatra, y Swann leía en los ojos de su querida el miedo a que él le rogara que no fuera, esa expresión de temor que antes habría besado al verla cruzar por el rostro de Odette, pero que ahora le exasperaba. Y no es que yo sienta rabia, se decía a sí mismo, al ver las ganas que tiene de ir a picotear en esa música de estercolero. Es pena, por ella y por mí, pena de ver que después de estar 6 meses tratándome a diario, no ha sabido cambiarlo bastante para eliminar espontáneamente a Víctor Massé, y sobre todo porque no ha llegado a comprender que hay noches en que un ser de esencia algo delicada debe saber renunciar a un placer cuando se lo piden. Y ella ya debía saber decir no iré, aunque no fuera más que por inteligencia, porque esa respuesta es la que nos dará medida de la calidad de su alma. Y como se persuadía a sí mismo de que si deseaba que Odette no fuera aquella noche a la ópera cómica y se quedara con él era solo para poder formar un juicio más favorable del valor espiritual de Odette, se lo decía a ella con el mismo grado de insinceridad que a sí mismo, y acaso con un poco más, porque entonces obedecía al deseo de cogerla por el amor propio. Te juro, le decía unos momentos antes de que se marchara al teatro, que aunque te estoy pidiendo que no salgas, mi deseo, si yo fuera egoísta, sería que me lo negaras, porque esta noche tengo 1000 cosas que hacer y me cogería los dedos con la puerta si, en contra de todo lo que espero, me dijeras que no ibas. Pero mis quehaceres y mis gustos no son todo, y también tengo que pensar en ti. Puede llegar un día en que tengas derecho a censurarme, al ver que me despego de ti por no haberte avisado en esos momentos decisivos en que he formado de ti unos juicios tan severos que ningún amor los sobrevive mucho tiempo. ¿Tú ves? Una noche de Cleopatra. ¡Qué título! No tiene nada que ver con nuestro asunto. Lo que hay que aclarar es si tú eres uno de esos seres de la última categoría del espíritu y hasta de la belleza, de esos miserables que no saben renunciar a un placer. Y si así fuera, ¿cómo va a ser posible amarte si ni siquiera eres una persona, una criatura definida, imperfecta, pero por lo menos perfectible? Eres un agua informe que corre según sea el declive que se le ofrece, un pez sin memoria y sin reflexión, mientras que viva en su pecera, se tropezará 100 veces al día con el cristal creyéndose que es el agua. ¿No comprendes que tu respuesta, aunque no dé por resultado que yo te deje de querer inmediatamente, eso desde luego te hará perder a mis ojos mucho de tus atractivos al ver que no eres una persona, que estás por debajo de todas las cosas y no sabes hacerte superior a ninguna? Hubiera preferido pedirte que no fueras a una noche de Cleopatra. No tengo más remedio que ensuciarme los labios con ese nombre abyecto, como una cosa sin importancia, convencido, sin embargo, de que ibas a ir, pero ya que me he echado estas cuentas y he sacado esas consecuencias de tu respuesta, me parece lo más honrado avisarte. Hacía un momento que Odette daba señales de emoción y de incertidumbre, ya que no la significación de ese discurso comprendía, al menos, que podía clasificársele en el género corriente de los laïus y escenas de reproches y súplicas, y la experiencia que tenía de los hombres le permitía deducir, sin fijarse mucho en el detalle de las palabras, que no las dirían si no estuvieran enamorados y que, desde el momento en que estaban enamorados, no había por qué obedecerlos y aún sentirían más amor después, y habría escuchado a Swann con gran calma de no haber visto que se pasaba la hora y que por poco que siguiera hablando, iba, como se lo dijo con sonrisa cariñosa, testaruda y confusa, a acabar por perder la obertura. Otras veces, Swann le decía que el motivo principal para que dejara de quererla sería su obstinación en no renunciar a mentir.
hasta mirándolo por el lado de la coquetería, ¿no comprendes lo que pierdes de tus atractivos rebajándote a mentir así? ¿Cuántas faltas te serían perdonadas por una confesión? Realmente eres menos lista de lo que yo me figuraba. Pero era inútil que Swann le expusiera todas las razones que había para que no mintiera. Esas razones quizás habrían dado al traste con un sistema general de la mentira, pero Odette no poseía tal sistema y se limitaba, en cada caso particular en que deseaba que Swann no supiera una cosa, a ocultársela. Así que, para ella, el embuste era un expediente de orden particular, y lo único que la decidía a mentir, o no, era también una razón de orden particular, la probabilidad más o menos grande de que Swann descubriera que no había dicho la verdad. Físicamente estaba atravesando una mala fase, engordaba, y el encanto doliente y expresivo y las miradas de asombro y de ensueño de antes se iban, al parecer, con su primera juventud. De modo que había llegado a ser tan preciosa para Swann, precisamente en el momento en que menos bonita le parecía. La miraba mucho, para ver si podía captar aquella seducción que él la conocía y que no encontraba ya. Pero el saber que, bajo aquella nueva crisálida, seguía viviendo Odette, seguía latiendo la misma voluntad fugaz, inaprehensible y solapada, era bastante para que Swann continuara poniendo el mismo ardor en la tarea de apoderarse de ella. Miraba fotografías de hacía 2 años y se acordaba de lo deliciosa que estaba entonces, y eso le consolaba un poco de lo que padecía por ella. Cuando los Verdugas la llevaban a Saint-Germain, a Chatou, a Melun, muchas veces, si hacía buen tiempo, proponían que se quedaran todos a dormir allí para volver al otro día. La señora Verdugas procuraba aplacar los escrúpulos del pianista que se había dejado a su tía en París. No, si se alegrará mucho de pasar un día sin verle. ¿Cómo se va a alarmar si sabe que está usted con nosotros? Además, yo cargo con la responsabilidad. Pero si no lo lograba, el señor Verdugas se marchaba por aquellos campos en busca de una oficina de telégrafos o de un chico de recados, después de preguntar quiénes eran los fieles que tenían que avisar a sus casas. Odette le daba las gracias y le decía que no tenía que telegrafiar a nadie, porque ya tenía dicho a Swann, de una vez para siempre, que telegrafiándole así, a la vista de todos, se comprometía. A veces la ausencia duraba varios días y los Verdugas la llevaban a ver los sepulcros de Duguay o a Compiègne, a admirar, por consejo del pintor, las puestas de sol en el bosque y se alargaban hasta el castillo de Pierrefonds. Pensar que podría visitar monumentos de verdad conmigo, que me he pasado 10 años estudiando arquitectura y que recibo a cada momento súplicas para acompañar en una visita a Beauvais o a Saint-Loup-de-Neu a personas de primer orden, sin hacer el menor caso, y que en cambio iría por ella con mucho gusto, y se va con animales de lo peor, a extasiarse sucesivamente ante las deyecciones de Luis Felipe y de Viollet-le-Duc. Para eso no hay que ser artista, y no se requiere un olfato especial para no ir a veranear en esas letrinas, como no sea por ganas de oler excrementos. Pero cuando Odette se marchaba a Duguay o a Pierrefonds, sin permitirle que él fuera por otro lado, porque eso haría muy mal efecto, según decía Odette, hundíase Swann en la más embriagadora novela de amores, La guía de ferrocarriles, que le enseñaba los medios de que disponía para correr a su lado, por la tarde, por la noche, hasta aquella misma mañana, y de la que sacaba algo más que los medios disponibles para ir hasta Odette, la autorización de hacerlo, porque, al fin y al cabo, ni la guía ni los trenes se habían hecho para los perros. Si se ponía en conocimiento del público por medio de impresos que a las 8 salía un tren que llegaba a Pierrefonds a las 10, es porque el acto de ir a Pierrefonds era perfectamente lícito y no requería el permiso de Odette, y era también un acto que podía tener otro objeto distinto del deseo de encontrar a Odette, puesto que muchas gentes que no conocían a Odette lo hacían a diario y en número bastante para que valiera la pena encender las calderas de la máquina. De modo que, en fin de cuentas, si a él le daba la gana ir a Pierrefonds, no iba a ser Odette quien se lo impidiera, y justamente aquel día tenía ganas de ir y habría ido de seguro
aunque Odette no existiera. Hacía mucho tiempo que deseaba formarse una idea concreta de los trabajos de restauración de Viollet-le-Duc, y con aquel tiempo tan hermoso sentía un imperioso deseo de pasearse por el bosque de Compiègne. Y era tener mala suerte el que Odette le hubiera vedado precisamente el sitio que le tentaba hoy. Hoy, si se decidía a ir, a pesar de su prohibición, la vería hoy mismo. Pero mientras que si se hubiera encontrado en Pierrefonds con una persona indiferente, Odette le habría dicho alegremente: «Ah, con que usted por aquí», invitándole a ir a verla al hotel en donde se alojaba con los Verdugat. En cambio, si le veía a él, a Swann, se molestaría, creyendo que le había seguido, le querría menos, quién sabe si no volvería la cabeza al verle. «De modo que ni viajar puedo», le diría a la vuelta, cuando en realidad él era el que ni siquiera podía viajar. Para poder ir a Compiègne y a Pierrefonds sin que pareciera que iba en busca de Odette, se le ocurrió por un momento hacer que le llevara un amigo suyo que tenía un castillo allí cerca, el marqués de Forestel. Se lo dijo, sin contarle el motivo, y el amigo no cabía en su pellejo de alegría, porque al cabo de 15 años había Swann consentido, por fin, en ir a su posesión, y aunque le dijo Swann que no quería detenerse mucho, por lo menos le prometió que harían excursiones y darían paseos juntos durante unos días. Swann ya se veía allí con su amigo, y antes de ver a Odette, hasta si no lograba verla, con solo pisar aquella tierra le embargaría una gran felicidad, porque aunque no supiera, en un momento dado, cuál era el lugar exacto que disfrutaba de la presencia de Odette, sin embargo, sentiría palpitar en torno suyo la posibilidad de su súbita aparición en el patio del castillo, que ahora se le representaba hermoseado porque iría a verle a causa de Odette, en todas las calles del pueblo que se le aparecían llenas de poesía, en todos los senderos del bosque bañado por la luz profunda y tierna del poniente, asilos innumerables y alternativos donde iban a refugiarse simultáneamente en la indecisa ubicuidad de sus esperanzas el corazón de Swann, vagabundo, dichoso y múltiple. Sobre todo, diría a su amigo Forestel, hay que tener cuidado en no tropezarnos con Odette y con los Verdugat. Me acaban de decir que hoy precisamente están en Pierrefonds. Ya sobra tiempo para verlos en París y parece que no podemos dar un paso los unos sin los otros. Y su amigo no comprendería por qué cambiaba Swann 20 veces de proyectos, por qué recorría todos los comedores de los hoteles de Compiègne sin decidirse a quedarse en ninguno, aunque los Verdugat no asomaban por ninguna parte, como buscando aquello de que decía huir, y, en realidad, para huirlos en cuanto los encontrara, porque si hubiera dado con el grupito, de seguro se habría ido ostensiblemente por otro lado, satisfecho de haber visto a Odette y de que ella le hubiera visto, sobre todo de que hubiera visto que no la hacía caso. Pero ya adivinaría que había ido allí detrás de ella, y cuando el marqués de Forestel iba a buscarle para que se marcharan, Swann le respondía: no puedo ir hoy a Pierrefonds. Odette está allí pasando el día. Y Swann se daba por feliz, a pesar de todo, al sentir que si entre todos los mortales él era el único que no tenía derecho a ir ese día a Pierrefonds, aquello se debía a que él era para Odette distinto de los demás, su amante, y esa restricción que él sufría del derecho de libre circulación era una forma más de la esclavitud y de ese amor que tanto gozaba. Realmente, más valía no correr el riesgo de enfadarse con ella, tener paciencia y esperar que volviera. Y pasaba los días inclinado sobre un mapa del bosque de Compiègne, como si fuera el famoso mapa del cariño, rodeado de las fotografías del castillo de Pierrefonds. En cuanto llegaba el día de su posible retorno, volvía a coger la guía, calculaba el tren que debió de tomar y si perdía ese, los que le quedaban luego. No salía por miedo a que llegara un telegrama mientras estaba fuera de casa, no se acostaba por si acaso Odette volvía tarde y se le ocurría sorprenderle yendo a visitarle a medianoche. Precisamente,
Oía que llamaban a la puerta de la calle. Le parecía que tardaban mucho en abrir. Iba ya a despertar al portero. Se asomaba a la ventana para llamar a Odette, si es que era ella, porque tenía miedo, a pesar de que había bajado 10 veces en persona a decirlo, que le contestaran que no estaba el señor en casa. Resultaba ser un criado que llegaba a acostarse. Se fijaba en el incesante rodar de los coches que pasaban y que antes no le llamaban la atención. Los oía a lo lejos, sentía cómo se iban acercando, cómo pasaban luego sin pararse por delante de la puerta, portadores de un mensaje que iba a otra parte y no era para él. Y esperaba toda la noche inútilmente, porque los Verdugo habían adelantado su viaje y Odette estaba en París desde el mediodía. No se le había ocurrido avisar a Swann, sin saber qué hacer, si había ido ella sola a un teatro, si había vuelto a casa temprano y ahora estaba durmiendo. Y es que ni siquiera se había acordado de Swann, y esos momentos en que se olvidaba hasta de la existencia de su querido hacían más servicio a Odette y eran de mayor eficacia para asegurarle el amor de Swann que todas las artes de su coquetería, porque así Swann vivía en esa dolorosa excitación que tuvo fuerza bastante para hacer estallar su amor aquella noche que no encontró a Odette en casa de los Verdugo y se pasó horas buscándola. Y Swann no pasaba días felices, como yo en Combray, durante los cuales se olvidan las penas que revivirán en la noche. Swann no veía a Odette de día y a ratos pensaba que dejar a una mujer tan bonita salir tan sola por París era imprudente demencia, como colocar un estuche repleto de alhajas en medio del arroyo. Entonces le indignaban todas las gentes que andaban por las calles como si fueran ladrones, pero como su rostro colectivo e informe escapaba a las garras de su imaginación, no servía para alimentar sus celos, y cansaba el cerebro a Swann, que pasándose la mano por los ojos exclamaba: «Sea lo que Dios quiera», al modo de esas personas que, después de encarnizarse en abarcar el problema de la realidad del mundo exterior o de la inmortalidad del alma, conceden a su fatigado cerebro el respiro de un acto de fe. Pero el recuerdo del ausente estaba siempre indisolublemente unido hasta a los actos más nimios de la vida de Swann: almorzar, recibir sus cartas, salir, acostarse, precisamente por el lazo de la tristeza que sentía al tener que ejecutarlo sin Odette, lo mismo que esas iniciales de Felisberto el Hermoso que Margarita de Austria, para expresar su melancolía, mandó entretejer con las iniciales suyas en todos los rincones de la iglesia de Bru. Muchos días, en lugar de comer en casa, se iba a almorzar a un restaurante de allí cerca que antes apreciaba mucho por su buena cocina y al que ahora iba únicamente por una de esas razones, místicas y ridículas a la vez, que suelen denominarse románticas, y era que ese restaurante, que aún existe, se llamaba lo mismo que la calle donde vivía Odette, La Pérouse. Algunas veces, cuando hacía una excursión corta, no se preocupaba de comunicarle que había vuelto a París hasta unos días después, y le decía sencillamente, sin la precaución de resguardarse, por si acaso, tras un trocito de verdad, que acababa de llegar en el tren de aquella mañana. Las palabras aquellas no eran verdad, al menos para Odette eran embustes sin consistencia, sin punto de apoyo, como lo habrían tenido a ser verdaderas en el recuerdo de su llegada a la estación. Hasta era incapaz de representárselas en el momento de pronunciarlas, porque lo impedía la imagen contradictoria de la cosa enteramente distinta que estuvo haciendo en el mismo momento en que ella decía que estaba bajando del tren. Pero, por el contrario, en el ánimo de Swann se incrustaban aquellas palabras sin encontrar obstáculo alguno y adquirían la inmovilidad de una verdad tan indudable que si un amigo le decía que él llegó también en ese tren y que no había visto a Odette, se quedaba Swann tan convencido de que su amigo se equivocaba de día o de hora, porque sus palabras no coincidían con las de Odette. Estas solo le habrían parecido falsas en el caso de haber desconfiado anticipadamente de que eran verdad. Para que Swann creyera que su querida mentía, se requería como condición necesaria la sospecha previa. Entonces,
Todo lo que decía Odette le parecía sospechoso. Si le oía citar un nombre, es que era seguramente el de uno de sus amantes, y forjada esta suposición, pasaba semanas enteras desesperado, y una vez hasta anduvo en tratos con una agencia policíaca para enterarse de las señas, idas y venidas de aquel desconocido que no le dejaría vivir hasta que se marchara de París, y que resultó ser un tío de Odette que hacía más de 20 años que había muerto.